Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta fecha inaugural de nuestra séptima versión, nuestro ya tradicional Congreso Internacional de Arbitraje. A lo largo de estos días, como van a poder apreciar, en cada una de las jornadas vamos a desarrollar temas que hemos estructurado y pensado específicamente para que contribuyan al conocimiento en materia arbitral de cada uno de los presentes, y esperamos que, como ocurre cada año, el evento resulte satisfactorio y que tengamos la misma motivación de seguir compartiendo y conociendo nuevas manifestaciones en los conocimientos arbitrales en nuestra próxima edición del 2014. Buenas noches con todos. Para dar inicio a este séptimo Congreso Internacional de Arbitraje, vamos a recibir en primer lugar al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien recibimos con fuertes palmas. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Para nosotros es una satisfacción reunirnos en esta casa. Es una casa nueva para nosotros. Como saben, en otras oportunidades nos hemos reunido en Paraní por la Facultad de Derecho, pero como ustedes saben, las cosas de distancia nos hubieron precisados hacer un cambio en esta oportunidad para encontrarnos en un local más cercano a sus estudios, más cercano a sus situaciones en las que así sea. Solamente es una muy pequeña mención, porque evidentemente quien viene a inaugurar especialmente es el doctor Jorge Avendaño, presidente de nuestra Corte. Recordar que hace más o menos diciembre del 2002 iniciábamos nosotros esta aventura de montar un centro de arbitraje dentro de una universidad. Y creemos que tenemos una experiencia más o menos acumulada a lo largo de los años, por lo menos la experiencia de los años. Sobre todo una experiencia muy acumulada en lo que es arbitrajes en contratación del Estado, donde el 70% de los servicios que damos están vinculados precisamente a entidades estatales, lo cual no quiere decir que no llevemos más adelante otros tipos de arbitraje. Inclusive ya gracias a algunos aquí presentes precisamente, tenemos 2 casos internacionales que estamos administrando y esperamos llevar mucho más por delante. En esta experiencia nos ha llevado a hacer un esfuerzo para acreditarnos. Hace 2 años decidimos lograr esa acreditación, que creo que ustedes saben, ya la tenemos, es decir, nosotros tenemos una certificación ISO 9001 que consiste en verificar que todos los procedimientos arbitral necesariamente los ceñimos a este ISO, y estamos en este proceso no solamente ya de contar con el certificado, sino de mantenerlo. Mantenerlo significa mantener la calidad que nosotros esperamos y confiamos en ofrecer al mundo arbitral en nuestro país. En segundo lugar, quisiera también señalar que, producto de este enriquecimiento, como bien lo señaló también Roberto al inicio, nosotros creemos que el enriquecimiento del servicio arbitral debemos compartirlo con el mundo arbitral de nuestro país. Y de allí que creemos que, además, siendo academia, es importante iniciar un espacio de diálogo que ya lo iniciamos hace un tiempo con ustedes a través de estos congresos internacionales de arbitraje. Y ir buscando de esta manera mecanismos que nos permitan dialogar y tratar temas que están de punta, que seguramente el doctor Avendaño hará mención hoy día, que van a ser objeto de esta séptima edición. Por otro lado, también es importante señalar que en este caminar de buscar nuevos procesos encontramos un espacio nuevo que fue objeto de una conferencia internacional que desarrollamos hace algunas semanas en el local de Esquilache, donde saben ustedes también que llevamos los servicios de arbitraje, donde desarrollamos un nuevo servicio que se llama los Dispute Boards, que vamos a tratar en este congreso mañana en la noche, en el último bloque, cuando hablaremos sobre las posibilidades de llevar adelante este sistema en
nuestro país, por tanto no haré sino una mención muy breve, que yo creo que es lanzarse hacia un nuevo modelo, un nuevo proyecto que consiste en una etapa de diálogo con el arbitraje, no de confrontación con el arbitraje, para poder desarrollar este sistema que permita prevenir y desarrollar conflictos en el mundo de las obras, de las grandes obras de infraestructura, en las que se desenvuelven, por ejemplo, en los contratos público-privados o en los contratos estatales y también en los contratos privados. Puedo decirles con satisfacción que ya hay dos empresas grandes en nuestro país que han firmado contratos, que han incorporado ya una cláusula de solicitud 2, lo cual significa que en algún momento ya estaremos desarrollando esta actividad y no hablaremos de algo en proceso, sino algo que es una realidad. Finalmente, solo me toca agradecer a nuestros colaboradores y particularmente quisiera agradecer en esta oportunidad a quienes se les está yendo agradeciendo, visual grande la pantalla que está a mi izquierda, a quienes han colaborado y siguen colaborando con nosotros. Quisiera hacer una mención especial al estudio Mario Castillo Freire. Mario siempre nos ha acompañado durante estos eventos, desde su inicio, fue profesor de él. No puedo dejar de mencionar que Mario no nos acompaña hoy día porque Mario acaba de ser padre de familia, ¿no? Entonces esto ha impedido que nos acompañe y sí va a estar con nosotros el viernes cuando toca su mesa. Y será el momento, pues, ya estuvimos nosotros antes de ayer saludándolo, de Mario Alberto, que es el hijo, ¿no? El hijo además de Laura, que ustedes también conocen porque también es árbitro del centro. Entonces son dos árbitros que han tenido un precoz árbitro chico. Un árbitro. Quería mencionar también en este agradecimiento a todos los que siempre nos acompañan auspiciándolo, particularmente al estudio García Calderón Vidal Montero, aquí está Gonzalo, que es el que dirige este estudio, el estudio Osterli, el estudio Miranda Amado, el estudio Balbi, la empresa de Caral Ingeniería y Consultores, el estudio Guzmán Galindo, el estudio Iván Galindo Taxi, el estudio Navarro Solguren Paredes y Grey, el estudio La Chea, el estudio del doctor Alberto Rizopatrón, el estudio Pizarro Boto y Escobar, nuestra Facultad de Derecho, que sigue auspiciándonos, ¿no? Y nos auspició desde el primer momento, y he dejado para el final también la particular, el inicio, estamos seguros que es el inicio del apoyo permanente que esperamos tener de Telefónica en este proceso. Hoy día nos acompaña un abogado de Telefónica, que además es amigo de la casa. Entonces, nada más que agradecerles y finalmente no puedo dejar de agradecer de forma muy especial a todos los expositores y ponentes nacionales que van a ir pasando por esta mesa. Este espacio puede ser un espacio, yo creo, con muchas ganas de dialogar, ¿no? Y también a nuestros expositores internacionales. Hoy, en esta noche, vamos a tener una presencia tica, es decir, una presencia de abogados costarricenses, árbitros costarricenses, que han aceptado venir, así como también un abogado colombiano que nos va a acompañar, ¿no? Ya se encuentran con nosotros, están aquí presentes. Para mí es muy emotivo estar con ellos porque los acompañé en el congreso que les ha alcanzado ahora con nuestro amigo Jorge Chacón, que va a realizar en febrero del próximo año allá en Costa Rica. Les recomiendo ir a Costa Rica, no tendrá Machu Picchu, pero tiene Volcán Poas y muchas cosas más por conocer y además mucho cariño que hay en Costa Rica. Yo no puedo dejar de mencionar. Espero nuevamente estar con ustedes el año que viene. Y también a todos los expositores nacionales que van a participar. Y finalmente decirles que estaré aquí todos los días, desde las 5 de la tarde, no dije 5 de la mañana porque era muy temprano, 5 de la tarde como hasta las 10 de la noche, 8:30. Nuestro interés es estar con ustedes, dialogar con ustedes. En los intermedios estaremos aquí conversando. Cualquier interés, cualquier preocupación que tengan, por favor, siéntanse en su casa. Este es su casa, el Centro Cultural de la Universidad, donde además llevamos adelante las audiencias de arbitraje. Ustedes, los que llevan arbitraje, lo saben. Esta es la sede donde llevamos la audiencia de arbitraje, los diferentes salones que hay en los diferentes pisos, ¿no? Los amigos que han venido del exterior, de fuera, se han quedado admirados por el local del Centro Cultural, ¿no? Este es el lugar donde se realiza cada año un encuentro latinoamericano de cine, y este será el encuentro latinoamericano. Gracias a ustedes, el arbitraje en estos 4 días. Muchas gracias, y solamente quería dar estas pequeñas palabras de bienvenida a ustedes, porque por serlo así, por la categoría, no solamente el cargo que tiene como presidente de la Corte,
sino amigo de la casa de hace muchos años. Don Jorge Avendaño será quien tendrá a su cargo la inauguración formal de esta séptima versión, que además, como todos conocen, Jorge es el presidente de nuestra Corte de Arbitraje desde que se inauguró. A continuación, las palabras del doctor Jorge Avendaño, presidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señores todos, señoras y señores, con ocasión de esta séptima versión del Congreso Internacional de Arbitraje, me es muy grato decir unas pocas palabras en mi condición de presidente de la Corte. Los miembros de la Corte somos 5 o 6, no recuerdo en este momento con precisión, y resolvemos una serie de asuntos de carácter administrativo y a veces también de carácter arbitral o jurisprudencial, de fondo, etcétera, jurisdiccional, y permanentemente estamos colaborando con este proyecto que la universidad considera tan importante. Esto, como ustedes saben, probablemente ya lo saben de antes, bueno, lo acaba de decir el doctor César Guzmán Marrón, solo hay 3 profesores extranjeros ahora, profesionales extranjeros, pero van a ser 9 en total, 12, 9 más, 12 en total. Y se van a abordar, yo diría en grandes rubros, 5 temas, cada cual más interesante. El primero, el tema de la responsabilidad de las instituciones arbitrales y de los árbitros. O sea, en qué casos las instituciones arbitrales asumen algún tipo de responsabilidad que se pueda hacer valer en la forma que fuere, presumiblemente la judicial, porque ahí no hay pacto de arbitraje generalmente, y de los árbitros también, que también pueden tener responsabilidad por sus actos, por su gestión, etc. Segundo tema que es muy interesante, lo de los conflictos de intereses. Precisamente conversando hace un ratito, tomando un café con la doctora Merino y con el doctor Gonzalo García Calderón, comentábamos que en el Perú no existe la prohibición que existe en Chile, según entiendo, de que los árbitros actúen como abogados de parte. Bueno, en el Perú hay muchos casos, y más aún en las oficinas de abogados, en los bufetes grandes, en que hay pues esto, que representan a una parte, la otra, y recurren a la famosa frase de la Chinese Wall, ¿no?, que es una cosa muy peculiar y desde luego que no quiere decir nada en el fondo. También vamos a tratar el tema de la contratación pública y los laudos que se expiden a propósito de la contratación pública. Hace muchos años, si no me equivoco, no soy un experto en la materia, pero el Estado no podía participar en arbitraje, pero con las últimas leyes de arbitraje ya esto es una cosa superada y el Estado participa permanentemente. Y no siempre muy bien defendido, pero sí designa a su árbitro y actúa. Y luego también tenemos un cuarto tema, que es el tratamiento de las indemnizaciones de daños y perjuicios en la contratación pública, que es también un tema muy interesante. Va a haber varias mesas, va a haber varias exposiciones. Y finalmente, nos interesa analizar lo de los casos peruanos en el CIADI. Ya la gran mayoría de ustedes sabe que es el CIADI, es fruto de un convenio internacional multilateral, y ahí se produce pues con sede en Washington, hay sesiones, aunque puede reunirse teóricamente en otra parte, y es consecuencia de las inversiones que se realizan en algunos de los países miembros. Bueno, no me queda sino darles la bienvenida particularmente a los profesores extranjeros que nos honran con su presencia hoy día, a los peruanos también, por supuesto, pero en primer lugar a nuestros invitados, y luego declarar formalmente inaugurada esta séptima versión del Congreso Internacional de Arbitraje. Muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Cristian Howalker Segarra, abogado por la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en International Business Law por la Universidad Católica de Lovaina, y hace 7 años es director de Asuntos Jurídicos, Laborales, Contenciosos y de Telecomunicaciones de Telefónica del Perú. Muchas gracias.
doctor Jorge Avendaño, doctor César Guzmán Marrón, estimados expositores internacionales y nacionales, asistentes todos. Para el Grupo Telefónica y para mí es un enorme privilegio poder estar con ustedes en esta tarde y formar parte de un evento de la importancia y trascendencia que tiene este 7º Congreso Internacional de Arbitraje, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Grupo Telefónica, consciente de la relevancia que tiene el debate jurídico en el desarrollo y evolución de las instituciones en el país, viene apostando de manera decidida en la generación de foros importantes como este, en los que destacados catedráticos, profesionales y estudiantes de Derecho se dan un tiempo para intercambiar sus valiosas experiencias y para participar en debates académicos del más alto nivel. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el quehacer jurídico en nuestro país y la participación activa que tenemos en estos eventos es una manifestación de ello. Desde nuestra posición como empresa multinacional, consideramos que el crecimiento económico que ha venido experimentando el país en gran medida tiene base en el desarrollo del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos, eficaz y confiable. El arbitraje, además, el mundo jurídico reconoce el valor que tiene el arbitraje en el Perú y ha identificado y identifica como una sede de mucha importancia para el debate académico en nuestro país. Nosotros hoy nos encontramos reunidos en torno a una institución de mucha relevancia como es el arbitraje y creemos que tenemos que todos seguir trabajando desde nuestros distintos roles y ámbitos de influencia para fortalecer una institución tan importante como la del arbitraje. Como ya el doctor Jorge Avendaño nos ha adelantado, tenemos la oportunidad, gracias a la Pontificia Universidad Católica, de tratar temas sumamente importantes para el arbitraje en este país. Vamos a hablar de los árbitros, de las instituciones arbitrales, que son clave en el arbitraje, pues son la base de la confianza en el sistema. Y las instituciones arbitrales hoy en día tienen un rol muy importante en la designación de los árbitros. Otro tema relevante es el de la contratación, el de los arbitrajes en la contratación pública. Es un tema muy actual y además, dada la especificidad y complejidad que tiene el arbitraje, el arbitrar con el Estado. Un tema también que veremos es el de la prueba. La prueba, como elemento determinante en cualquier proceso y procedimiento, tiene matices diferentes en la jurisdicción arbitral y en la jurisdicción judicial, y vale la pena revisarlos también. Un tema siempre presente es el arbitraje de las inversiones, como ya nos habló el doctor Avendaño sobre el CIADI. Nosotros estamos seguros que este Congreso Internacional será todo un éxito y los invitamos a todos a aprovechar todas las oportunidades que nos da, a participar activamente en el debate, como comentó el doctor César Guzmán. Tenemos la oportunidad de participar y enriquecer estos 4 días de jornada. Al final, creemos que esto además debe contribuir en el fortalecimiento de esta figura tan importante para el país como es el arbitraje. Bienvenidos al 7º Congreso Internacional de Arbitraje y muchas gracias otra vez. Antes de empezar con el primer bloque de nuestro congreso denominado las manifestaciones del conflicto de interés en el arbitraje, prevención y remedios, el cual inaugura este bloque, el primer día denominado deberes y responsabilidades de las instituciones arbitrales y los árbitros. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro colaborador especial, el Estudio Juan Castillo Freire, y a nuestros auspiciadores, de manera especial también a Telefónica del Perú, así como al Estudio García Calderón Vidal y Montero, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Oscar Lin Abogados, Miranda Llamado Abogados, Balbi Consultores Asociados, Canal Ingeniería y Consultoría, Guzmán Galindo Abogados, Iván Galindo Dipati Abogados, Navarro Sologure Paredes Grey Abogados, Estudio de Lechea, Alberto Rezopatón Carreño, abogado consultor y árbitro, y Pizarro Boto y Escobar. Como lo anuncié, vamos a dar paso al primer bloque de nuestro congreso denominado las manifestaciones de conflicto de interés en arbitraje, prevención y remedios. Este bloque tiene por finalidad analizar justamente cómo es que se manifiesta el conflicto de intereses dentro del arbitraje. Sabemos que el conflicto de intereses es de suma importancia, pues es la aparición de ese conflicto de intereses es el que
motiva la regulación de la figura de recusación. Dentro del arbitraje comercial y dentro del arbitraje de contratación pública, el deber de revelación del árbitro como matiz del conflicto de interés y la posterior recusación del árbitro en caso revele hechos que manifiesten un conflicto de intereses ha sido bastante debatido, sobre todo en la rama de contratación pública, vistas las últimas regulaciones del reglamento de contratación del Estado acerca del tratamiento del conflicto de intereses en el caso de los árbitros. Sin duda, en la medida que los árbitros son designados en cuanto a las partes confían en ellos, al ser terceros, imparciales, independientes, que les van a ofrecerles un foro neutral de resolución de conflictos, sin duda alguna, el conflicto de intereses tiene una relevancia fundamental porque estaría yendo en contra de esta confianza que las partes han depositado en los árbitros para que resuelvan una controversia en específico. Es por este motivo que hemos considerado de suma importancia darle una cabida a este tema dentro de nuestro Congreso y contar con los especialistas tan connotados que el día de hoy nos acompañan y a quienes a continuación vamos a presentar. Efectivamente, en esta mesa nos acompañan como moderadora la doctora Lourdes Flores. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene estudios de posgrado en el Instituto de Empresa de Madrid, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdiputada y congresista de la República y además árbitro del Centro de Arbitraje de la Católica. Como ponentes nos acompañan la doctora Beatriz Merino, magíster en Derecho por la Universidad de Harvard, estudios de posgrado en Tributación y Economía en la London School of Economics, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex defensora del pueblo, ex senadora de la República, ex presidenta del Consejo de Ministros y árbitro PUC. También nos acompaña el doctor José Rafael Fernández desde Costa Rica. Él es abogado por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica, director del capítulo de la ICC para Costa Rica, socio de Pacheco, Odio y Alfaro Abogados, árbitro internacional, como también profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica y profesor de Derecho Arbitral Internacional en la Universidad Latina. Contamos también con la presencia del doctor Julio Guzmán, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio Guzmán Galindo Abogados y árbitro del Centro de Arbitraje de la Católica. Así también tenemos al doctor Eduardo Barbosa, magíster en Derecho por la Universidad de Virginia, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio Echecopar y árbitro del Centro de Arbitraje de la Católica. A todos ellos recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctor Guzmán Marrón, muchísimas gracias por el privilegio de poder ser parte de este 7º Congreso Internacional, que estoy segura va a ser para todos nosotros muy útil. Como se ha dicho, este primer panel quiere introducir el tema del arbitraje a partir de un personaje central, que es el árbitro. Vamos a comenzar en este panel hablando del árbitro. Y hablando precisamente del papel, como se ha dicho hace un instante muy bien, imparcial, para el que se celebra un contrato especial de designación del árbitro, que es esencia del contrato de arbitraje y de su desarrollo posterior. Los distinguidos panelistas que forman parte de este panel han recibido algunas preguntas que van a ser el centro de su exposición, pero en realidad cada uno va con una cierta libertad a exponer el tema que se ha sido asignado. No necesito repetir las presentaciones de quienes nos honran formando este panel. Comenzaré por nuestra distinguida amiga, la doctora Beatriz Merino, quien aludirá a quizás algunas manifestaciones sobre el conflicto de intereses, cómo tratarlo, si puede ser clasificado o más bien responde a una realidad jurídica. En fin, cedo el uso de la palabra a la doctora Merino para esta primera presentación. Gracias, los miembros del panel, los saludo a todos y muchas gracias. Lourdes ya ha establecido algunas preguntas y yo quizá las puedo reconducir a las siguientes. ¿Cómo se manifiesta el conflicto de interés en el arbitraje? ¿Cómo debe gestionarse? ¿Qué incidencia tiene la ética pública en su resolución? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el árbitro es el particular que ejerce la función pública
por el carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional de su labor y la cautela de derechos fundamentales que realiza. Pensemos en el derecho de los particulares al debido proceso, por ejemplo. Entonces es correcto concluir que su estatus lo coloca en la condición de ser un agente que practique y promueva la ética pública. Y como sabemos, el arbitraje se justifica en la autonomía de la voluntad, que no es sino el fruto de la libertad, valor fundamental común en nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos. Son las partes las que voluntariamente se someten a un arbitraje bajo el presupuesto de que el resultado que siga de la deliberación en derecho o en conciencia respecto de sus controversias por parte de un actor idóneo para ellos, se hará en el marco de un procedimiento que se rija por los principios de igualdad, contradicción y audiencia. Y es que si el ordenamiento jurídico reconoce a los árbitros determinados derechos, para realizar con eficiencia su labor decisoria, también les impone una serie de obligaciones y responsabilidades de cara al procedimiento conducente a una solución definitiva de controversias en satisfacción del derecho a la tutela efectiva de derechos e intereses que asiste a todas las personas en cualquier comunidad política afincada en un Estado constitucional moderno. Esas obligaciones y responsabilidades están vinculadas, como ya todos sabemos, a la independencia frente a las partes, a la imparcialidad para juzgar y, en otros términos, a la ausencia de vínculos de dependencia con alguna de las partes que pueda hacer peligrar la conducción de un proceso justo. En clave constitucional, podríamos decir entonces que la condición que ostenta un árbitro para las partes que se someten a su jurisdicción es la de garante del orden público, y es justamente por ello que la ética pública debe ser la referencia para dilucidar lo que en su tiempo constituye una situación que genere un conflicto de interés. Fernando Traseñí, a quien todos conocemos, explicaba en un sustancioso ensayo suyo sobre la noción del conflicto de interés que este es un concepto vivo. Y eso significa que está en movimiento, en permanente evolución. Y sostengo que la ética pública de nuestro tiempo es la que nos permitirá tomar la instantánea para la aprehensión de este concepto, ahí donde resurja la duda razonable sobre su existencia y su resolución. Sobre el conflicto de interés y sus manifestaciones existe abundante bibliografía y no me voy a detener demasiado en él. Como sabemos, este conflicto se identifica cuando se configuran situaciones concretas que pueden poner en entredicho la independencia o imparcialidad del árbitro en el trámite de un proceso arbitral. Nuestra legislación alude a él cuando precisa las causales de recusación en el artículo 28 de la Ley General de Arbitraje, que señala que cuando existan circunstancias que den lugares a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, tal recusación procede. Lo primero que habría que decir es que el conflicto per se, al momento de su aparición, no debe considerarse, a mi entender, inmediata e irreflexivamente una infracción a la ética pública. Lo que sí debe serlo es la mala gestión del mismo. Por supuesto que hay casos claros donde la ética exige un apartamiento inmediato de la controversia sobre la cual se requiere la labor dirimente del árbitro, sin referirme en concreto a ningún código de ética arbitral en particular, aunque como sabemos hay documentos de obligada referencia en esta materia como las guías de la International Bar Association sobre conflictos de interés en arbitraje internacional. Son casos claros, por ejemplo, el supuesto en el que el árbitro es socio del estudio de abogados del defensor legal de una de las partes en el mismo arbitraje, o el supuesto en el que tiene un interés económico cierto y significativo en el resultado del arbitraje, por ejemplo, por tener acciones empresariales de consideración por su volumen de una de las partes en disputa. Estos casos son claros porque en ellos se evidencia una transgresión insalvable a los principios de independencia e imparcialidad. Pero hay otras situaciones donde el cumplimiento de deberes, como el de revelar la existencia del conflicto, puede evitar un apartamiento del caso siempre que las partes, ahora conocedoras de la situación, decidan darle un voto de confianza al árbitro. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de haber emitido opinión legal antes por alguna de las partes o para alguna entidad afiliada o del grupo de esta, sobre un tema relacionado a la controversia o que eventualmente haya prestado servicio de asesoramiento legal general o que el árbitro o alguien muy allegado a él mantenga una estrecha relación de carácter personal o profesional con una de las partes o de un tercero allegado a ella. Estas situaciones no necesariamente deberían conllevar la recusación del árbitro, máxime si es éste quien, en mérito al cumplimiento de su deber,
de revelar información relevante que legítimamente despertara dudas sobre su imparcialidad e independencia, lo pone en conocimiento de las partes. Y es que nadie, en un mundo tan interconectado y globalizado como el nuestro, puede verse librado para siempre de situaciones personales, profesionales o patrimoniales que no despierten nunca justificadas dudas sobre la idoneidad para conducirse como árbitro en una controversia. Por eso es tan importante saber gestionar el conflicto y ser transparente para ventilarlo abiertamente. Recordemos, los conflictos de interés aparecen en situaciones de información asimétrica, por lo que el objetivo de la publicidad de revelar la situación conflictiva es precisamente la manera de corregir esta asimetría y proporcionar información sobre la naturaleza y alcance de los conflictos de interés reales o potenciales. Lo contrario, la no divulgación puede acarrear, como todos sabemos, la recusación, la anulación del laudo arbitral y hasta la responsabilidad del árbitro. Decíamos antes que la ética pública debe ser el marco general de referencia a partir del cual cotejar y resolver situaciones de conflicto de interés. Y es que si lo determinante para resolver un conflicto de interés es saber si la duda que se plantea respecto a la independencia e imparcialidad de un árbitro es legítima, objetivamente hablando, es decir, que sea legítima también para terceros ajenos al pleito, es claro que debemos prestar especial atención en esa subjetividad colectiva o también llamada moralidad del espacio público. Y entonces, como se hace evidente, es indispensable aproximarnos a la ética pública de nuestro tiempo. Y digo de nuestro tiempo porque tanto ella como la noción de corrupción es hija de su tiempo e hija de su contexto. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ética pública? Bueno, la ética pública, como ya sabemos, es esa rama de la filosofía moral que se ocupa del cuestionamiento de la moralidad en el espacio público. Y ello alude al sistema de relaciones que se dan en la esfera pública entre personas, colectivos e instituciones, basado en criterios de justicia, respeto por las normas convenidas socialmente y añadiríamos hoy respeto a los derechos humanos. Es decir, todo aquello que hace posible la convivencia en sociedad. Se ocupa de cuestiones morales concretas y controversiales relativas al ejercicio de la función que se desempeña en el quehacer público. Y eso, por supuesto, puede incluir la labor de los árbitros como agente de orden público en su tarea de administrar justicia entre privados. Es en este conducirse éticamente que se basa la confianza de las partes en él y el prestigio de la institución arbitral como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y entonces, ¿cuál es esa moralidad de nuestra sociedad en el espacio público? Y entonces estos termómetros son, sin duda, los temas de la corrupción, ¿no es verdad? Pero quizá podría detenerme ahí para que mis colegas en la mesa puedan continuar con este tema del conflicto de interés. Muchas gracias. Gracias, doctora Merino, por esta estupenda presentación inicial y coloca el tema del arbitraje desde la perspectiva de una persona que privadamente ejerce una función pública, la de resolver cuestiones de conflictos, y la doctora Merino ha puesto un énfasis particular en que esto tiene que darse en el marco de una ética pública. Esa es una primera introducción muy interesante al tema que nos sitúa, repito, en el centro del arbitraje, que es la importancia del árbitro actúe individualmente en el terreno o actúe institucionalmente, como es el caso de la Casa Penal. Gracias, doctora Merino. Pasamos entonces ahora a nuestro invitado, el doctor José Rafael Fernández, que viene de Costa Rica, es un destacado jurista y árbitro, estoy segura también que lo mostrará. Para él van las preguntas sobre el tema de conflictos de intereses, cómo gestionarlos, etc. Le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Guzmán Marrón, por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí en Perú con todos ustedes. Pese a que el doctor Guzmán le advertí que era una mala idea invitarme, le insistió, así que aquí estoy. Vamos a ver si cuando termino dice lo mismo. Voy a tratar de probar. Uy, sí, funciona, qué bien, excelente. Bueno, antes de empezar, y en vista de lo que voy a proponer, quiero primero, y ya que vengo de fuera, me tomo la licencia de robarme unos minutitos y voy a contarles un cuento. En Costa Rica tenemos una escritora que conocemos como Carmen Lira, que escribió un libro que se llama Los cuentos de mi tía Panchita. Son unos cuentos costumbristas muy conocidos en Costa Rica
Y precisamente, repito, por lo que voy yo a proponer, voy a narrarles apretadamente un resumen de un cuento de Carmen Lira, escritora costarricense, que se llama Salir con un domingo 7. Y espero que yo no vaya a salir con un domingo 7 y cuando les cuente el cuento ustedes me dirán. El cuento, repito, apretadamente dice así. Había una vez dos compadres huechos. Huecho en Costa Rica significa el que tiene bocio, de una pelota debajo de la mandíbula. Dice, uno rico y uno pobre. El rico era muy mezquino, de los que no dan sal ni para un huevo. El pobre iba todos los viernes al monte a cortar leña que vendía en la ciudad cuando ésta estaba seca. Uno de tantos viernes se extravió en la montaña y le cogió la noche sin poder dar con la salida. Cansado de andar de aquí para allá, resolvió subirse a un árbol para pasar la noche. Trepado en el árbol, vio una luz a lo largo que era de una casa de la que provenía un escándalo y se encaminó hacia ella. Se metió en la casa, dice, pero la parranda, la fiesta, era muy adentro, porque las salas que estaban en la entrada se encontraban vacías. De puntillas se fue metiendo y se fue metiendo hasta que dio con lo que era. Se escondió detrás de una puerta y se puso a curiosear por una rendija. La sala estaba llena de brujas mechudas y feas. Por si no se dan cuenta, las brujas mechudas y feas en este cuento son ustedes los árbitros. Y se puso a curiosear por una rendija. Las brujas bailaban pegando brincos como monos que cantaban a gritos esta única canción. Lunes y martes y miércoles 3. Y pasaron las horas y las brujas no se cansaban en sus bailes, siempre en el dele que dele. Lunes y martes y miércoles 3. Lunes y martes y miércoles 3. Aburrido el compadre pobre de oír la misma cosa, agregó cantando con su vocecilla, jueves y viernes y sábado 6. Los gritos y los brincos cesaron. ¿Quién ha cantado?, preguntaron unas. ¿Quién ha arreglado también nuestra canción?, decían otras. ¡Qué cosa más linda! Quien ha cantado así merece un premio. Y todas se pusieron por fin a buscar y dieron con el compadre pobre que estaba en un temblor detrás de la puerta. Ave María, no hallaban dónde ponerlo, unas los levantaban, otras le daban besos por aquí y por allá. Y una gritó, le vamos a cortar el huecho, el bocio. Y todas respondieron, sí, sí, sí. El pobre hombre dijo, eso sí que no, y mientras lo decía, ya estaba la inventora rebanándole el huecho con un cuchillo sin que sintiera el menor dolor y sin que derramara una sola gota de sangre. El cuento sigue. El asunto es que el compadre pobre vuelve a su casa, sanado del huecho, y además con todas las riquezas que las brujas le habían dado, oro y monedas y demás. Se entera el compadre rico, que era muy envidioso, y decide hacer lo mismo. Y se interna en la montaña, y se trepa a un árbol, y ve la luz, y va a la luz, y se mete a la casa, y oye nuevamente a las brujas, pero esta vez las brujas decían, lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes y sábado 6, y cantaban, y cantaban, y cantaban. Y el huecho, la vocecilla del compadre rico dice, cuando dicen jueves, viernes y sábado 6, dice, domingo 7. Ave María, dice el cuento, ¿para qué lo quiso hacer? Las brujas se pusieron furiosas, a jalarse las mechas y a gritar de la cólera. ¿Quién es el atrevido que ha echado a perder nuestra canción? ¿Quién es el que ha salido con ese domingo 7? Y encontraron al pobre hombre y lo sacaron a trompezones y jalonazos. Una de ellas salió corriendo hacia el interior y volvió con una gran pelota entre las manos que no era otra cosa que el huecho de compadre pobre, y se lo plantó en la nuca al infeliz. El compadre rico volvió pobre y con 2 huechos. Entonces en Costa Rica, ahí termino, en Costa Rica el cuento es salir con un domingo 7, que es salir con algo absolutamente inapropiado. Yo voy a tratar de contarles cuál es mi visión del problema de la manifestación del conflicto de intereses desde una visión sesgada, y espero de todo corazón que no sea un domingo 7. Empiezo con estas palabras del profesor Carneluti. Es preferible 1000 veces un juez que sea honesto a uno que sepa derecho, y la aplico directamente a los árbitros. Prefiero 1000 veces a un árbitro
que sea honesto que a uno que sepa mucho derecho, porque puede causar mucho daño. Okay. ¿Cuál es la situación actual en materia de conflicto de intereses? Primero que nada, tenemos un cierto consenso en qué es un conflicto de interés y cuándo un árbitro debe excluirse a sí mismo, apartarse de un arbitraje, que debe ser independiente, que debe ser neutral, que no debe tener contactos con las partes, etc. El problema que tenemos, y lo ilustro con esta caricatura, es que a veces nos falta como que el consenso sea un poco más fuerte, porque hay árbitros que se nos zafan de por ahí. Cada vez que veo esa caricatura se me parece mucho al expresidente Calderón de Costa Rica. De hecho, ese mismo consenso nos lleva a que hay un cierto, como se llama, soft law, un derecho que no es estrictamente aplicable, pero que se deriva en códigos de ética, en lineamientos que son tanto regionales, de los colegios de abogados, de los centros arbitrales, etcétera, tanto como globales, las guías de la IVA, el código de ética de la ABA, las recomendaciones del Club Español de Arbitraje. En fin, hay un cierto consenso en qué se trata el conflicto de intereses y cómo se debe manejar. Y además hay también un cierto consenso en que esos conflictos de interés no deben pasar a ser regulados legalmente, sino que deben mantenerse en el plano puramente ético. ¿Por qué? Porque si los reguláramos estrictamente como derecho, darían lugar a que muchos abogados, como decimos en Costa Rica, mañosos, o sea, malosos, se sirvan de esas regulaciones jurídicas para atrasar el arbitraje. Entonces quedan en la pura ética, esto es, en el ambiente de lo que es moral, de lo que es bueno, y que cada árbitro sepa actuar, recusarse a sí mismo, apartarse del ejercicio del arbitraje cuando le corresponde. El problema es que hay gente buena, hay gente mala, hay árbitros que funcionan y hay árbitros que no. Entonces, ahí viene mi propuesta. Yo voy a hacer un análisis meta-arbitral. Como decían al principio cuando presentaron mi currículum, yo soy, para bien o para mal, profesor de Derecho Internacional Público. Y cuando me enviaron el tema que querían que yo tratara en esta mesa, empecé a pensar cómo analizarlo y me acordé de cierto parecido que puede haber entre el derecho internacional público y la función del árbitro y su ética en el arbitraje. ¿Y a qué me refiero? Voy a hacerles una propuesta y una comparación. Y la comparación viene de este tema. ¿Por qué las naciones obedecen el derecho internacional? Hay muchas críticas del derecho internacional público, que no es derecho, que no tiene forma de hacerse ejecutorio, que las naciones no necesariamente tienen que ejecutar el derecho, etc. Y entonces la propuesta que yo hago es, la comparación que les propongo, desde mi óptica, desde mi sombrero de profesor de Derecho Internacional Público, es ¿por qué obedecen las naciones el derecho internacional? Versus por qué obedecen los árbitros las reglas de ética arbitral. Hay un artículo famoso que se publicó en la revista de Derecho de la Universidad de Yale, que se llama ¿Por qué las naciones obedecen el derecho internacional?, de un profesor que se llama Harold Koh. El profesor Koh ha dedicado prácticamente toda su vida a responder esa pregunta, y me refiero a su vida académica, y ha producido una cantidad enorme de artículos en el tema, pero este principalmente es muy importante. Y él analiza el tema desde 4 ópticas, y él dice, hay 4 posibilidades por las cuales una nación puede obedecer el derecho internacional. Y yo digo, bueno, esas 4 posibilidades son las mismas por las cuales un árbitro puede obedecer los códigos o las normas de la ética en el ejercicio del arbitraje internacional. La primera es por mera coincidencia. Ah, qué casualidad, sí, cumplió, pero bueno, fue una coincidencia. Raramente ocurre.
La segunda posibilidad es lo que yo llamo por aveniencia. Esto es, bueno, el árbitro más o menos cumple lo que se le pide, pero sin ninguna particular atención a que aquello sea una norma jurídica, más o menos como puede un becerro o un borrego cumplir con las normas de la manada. Cualquier comparación es mera coincidencia. Una tercera es la observancia, que es como un paso más. Ya no es simplemente que se aviene a las normas porque sí, porque todo el mundo lo hace, pero sin ninguna conciencia particular de que sea un asunto jurídico, sino que observa, sabe que es un tema jurídico, que lo obliga, pero no está convencido de que tenga que cumplirlo, sino exclusivamente porque si no cumple va a haber una sanción. Igual que con las normas de tránsito. Yo cumplo la norma de tránsito porque hay una cámara que me puede tomar una foto y me pueden imponer una sanción. Por último, hay un cuarto momento, un cuarto elemento que es la observancia. En la observancia es cuando el individuo ha interiorizado propiamente la norma, ha hecho suyo el deber ser de la norma y cumple porque cree firmemente en que esa norma es buena. Y es a lo que deberíamos tender. El problema es el cumplimiento de los árbitros. No necesariamente. Muchas veces sí, muchas veces no. Digo, a esto es que deberíamos tender. Partiendo de este análisis del profesor Ko, brinco a otro análisis, también del derecho internacional público, de dos profesores también de la Universidad de Yale, marido y mujer, Abraham y Antonia Chase, que hablan de que el derecho internacional público funciona porque hay un modelo gerencial, dicen. Y yo me pregunto, ¿y no podremos aplicar eso al derecho arbitral? Me parece que sí, y voy a contarles por qué. Los Chase dicen, hay un modelo de cumplimiento que yo propongo podemos aplicar al derecho arbitral. Ese modelo de cumplimiento va en dos sentidos. El que no cumple va a recibir sanciones, pero además hay un incentivo para el cumplimiento que está en el sentido de pertenencia. Las sanciones, en el caso particular del derecho arbitral, va en dos sentidos. Uno, para el caso concreto en que el árbitro está actuando mal, y otro a futuro. En el caso concreto en que el árbitro está actuando mal, hay un deber del centro de la institución arbitral, deber de establecer normas y sanciones para ese caso y ver cómo se hace para excluir a ese árbitro del arbitraje, ya sea porque los otros árbitros lo reclaman, porque las partes piden la recusación o porque el centro mismo tiene reglamentos que así lo permiten. Y a futuro, y esa es la parte que más me interesa, a futuro es donde está la propuesta que yo voy a hacer. Cómo regular que árbitros que se salen del canasto no puedan volver a hacer lo mismo y no le hagan daño al arbitraje. Los Chase hablan del sentido de pertenencia en el derecho internacional, en las naciones. Tienen un sentido de pertenencia a la sociedad internacional. Bueno, los árbitros, y lo digo por experiencia, tenemos también un sentido de pertenencia a la comunidad arbitral internacional. Y este es un grupo muy pequeño en el que todo se sabe. Entonces, dicen los Chase, hay un nuevo concepto de soberanía aplicada a las relaciones internacionales. Ese nuevo concepto de soberanía también les propongo que lo apliquemos al derecho arbitral. Ya no como de soberanía, sino como de independencia del árbitro, como pertenencia del árbitro a esa comunidad internacional. El que quiera ser árbitro internacional, el que de verdad tenga interés en participar en el arbitraje internacional con seriedad, tiene que tener un sentido de pertenencia y la clara conciencia de que una falta grave a la ética puede apartarlo definitivamente de esa pertenencia del sistema internacional de arbitraje. Dicen los Chase, a veces importa más la certeza de ser parte del sistema que una sanción, y eso es cierto.
puede ser más importante para un aspirante árbitro o para un árbitro que ya está en el sistema ser apartado del sistema que una sanción que le impongan en ese caso concreto, porque él puede decir, me salto la sanción, pero sigo arbitrando y sigo teniendo la posibilidad, sí, de seguir cometiendo faltas. Entonces, detener a ese tipo de árbitros puede ser más importante. Los Chase también hablan de que el sistema internacional funciona gracias a que hay un sistema de gerenciación activa. Nuevamente digo yo, apliquemos ese sistema al derecho arbitral. Un sistema de gerenciación activa de los centros de arbitraje. ¿Y a qué me refiero? Estos señores hablan de que hay un sistema de administración de, en este caso de los arbitrajes, en dos sentidos. Estamos hablando de conflictos de interés. Una actividad importante en materia de recolección de datos y una actividad importante en materia de transparencia de lo que se ha recolectado. También hablan de un procesamiento de esa información que se ha recolectado y de la disponibilidad de esa información. ¿Qué pasa? Me pregunto, y les pregunto a ustedes. Si los centros arbitrales logran recolectar información acerca de cómo han trabajado sus árbitros, la procesan y la ponen a disposición de otros centros arbitrales. Entonces, y con esto casi voy terminando, ahí viene mi propuesta, basada precisamente en la comparación que yo propongo entre el derecho internacional público y el derecho arbitral y precisamente el tema de los conflictos de interés. Yo propongo la creación de un sistema gerencial integrado en materia de conflictos de interés. ¿Qué significa eso? Ese sistema tendría como propósito compartir la información entre todos los centros participantes en el tema de conflictos de interés. ¿Qué tal si todos los centros de arbitraje de Latinoamérica, o la gran mayoría, quisieran participar en este sistema, recolectaran información y la pusieran al servicio de todos los demás centros de interés? No dudo de que sería un conflicto importante, de que habría árbitros que se quejen del manejo de la información, pero digamos, los centros de arbitraje recolectan la información, la procesan y dicen, estos han sido los árbitros que han trabajado en este semestre o trimestre, y estos son los que han funcionado adecuadamente, y estos no han cumplido adecuadamente. Nada más. ¿Qué tal? Propongo 3 pasos. Primero, crear un convenio general y nuevamente, siguiendo los pasos del derecho internacional, la creación de un TIOFN, un texto integrado oficioso con fines de negociación. O sea, que todos los centros que quieran envíen su información y de ahí se cree un texto general oficioso para negociación. Unos elementos posibles que simplemente sugiero. Lo primero sería la aceptación de compartir la disponibilidad de la información, un sistema que tendría que ser totalmente descentralizado, que no cree pesos para ningún centro arbitral, que no cree cargas, excepto la producción periódica de reportes, como los que digo, la designación de un ente administrador con funciones puramente informativas. Don César, le dije que era una mala idea invitarme, le estoy trayendo trabajo y le estoy tirando un guante a ver si lo recogen, ustedes sabrán. Y la aceptación de algunos procedimientos uniformes para aquellos centros que sean parte, la producción de los reportes precisamente. El segundo paso sería la negociación del texto entre todos los centros que estén, la adopción de ese texto, la firma de ese texto y por último, la ejecución. ¿Qué tal de veras? Vamos a ver. ¿Qué tal de veras? Si muchos de los centros de arbitraje de América Latina estuvieran de acuerdo en participar, estuvieran de acuerdo en negociar ese texto, y entre todos los centros se cruzaran información, hubiera posibilidades de que, qué sé yo, a Costa Rica llega a arbitrar el peruanito Ortiz, y el centro de arbitraje de Costa Rica tiene información del último semestre y dicen el peruanito Ortiz, pum, no cumplió adecuadamente con sus funciones. Y llama al centro de arbitraje y dice, mire, no le puedo dar información, pero esa es la calificación.
esa persona va a saber que no puede arbitrar en ninguna parte de América Latina. Punto. Es una idea. Bueno, ya termino con esto. Termino con una frase de San Ivo, el santo patrono de los abogados, que era un santo francés, bretón. El abogado debe amar la justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos. De San Ivo se dice esta frase con la que termino. San Ivo, santo bretón, cosa curiosa, que siendo abogado no fue ladrón. Muchas gracias, doctor Fernández. Muy lejos ha estado usted de un domingo 7, ¿eh? Al contrario, ha sido muy productivo, muy útil. El doctor Fernández nos ha puesto un otro tema muy interesante, el debate entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, y nos ha diseñado un muy interesante sistema que propone una propuesta valiosa e innovadora respecto al rol que podrían cumplir los centros de arbitraje, digo yo, en el fortalecimiento de un arbitraje más institucional, para tener estas reglas de conducta, esta performance de los árbitros, esta posibilidad de poder compartir información. Creo que ha sido un tema muy provocativo y muy interesante. Pasemos ahora al doctor Julio Guzmán, a quien le pediríamos, en fin, los temas que haya preparado, pero quizás pensar un poquito en la parte de prevención del conflicto de intereses, cómo se puede prevenir ese conflicto, el deber de revelación, que es un tema tan importante, en qué supuesto se puede convalidar un conflicto de intereses, y finalmente la recusación, la renuncia del árbitro frente a situaciones conflictivas. Doctor Guzmán, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Lourdes Flores. Buenas tardes o ya buenas noches a todos. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente al Centro de Arbitraje y a quienes dirigen el centro por convocarme, invitarme y tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas de quienes desde hace mucho tiempo estamos en el arbitraje y vivimos el día a día del arbitraje, y quizá sea oportunidad para exponerles algunas experiencias que he podido percibir en este tema del conflicto de intereses o de la incompatibilidad que puede haber en los árbitros, ¿no? También agradecido y contento por el honor de compartir la mesa con honorables juristas y abogadas, y me complace y reitero el honor que tengo. Voy a entrar al tema, pero voy a entrar al tema con una anécdota. Como todos leemos periódicos, hoy día por ahí leí un periódico medio no formal y decía: mujer descubre a su marido que se casa por segunda vez. Y en la foto aparecía un cartel de los familiares que habían ido al matrimonio, al segundo matrimonio del esposo, y decía: el hombre, el señor está casado y tiene 2 hijos. Estaban, creo, en la puerta de la iglesia y había una gresca entre los familiares, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo ¿por qué? Porque más o menos algo pasa con el árbitro o los árbitros cuando van a aceptar un arbitraje. O sea, igual una pareja va a aceptar a la otra, ¿no? ¿Qué pasa cuando una pareja acepta a la otra, sea hombre, sea mujer? Primero empiezan a ver quiénes son, ¿no? Dónde viven, de dónde son, de qué familia. Antiguamente había que casarse con alguien de familia. Bueno, hoy creo que hay más democracia en los matrimonios. Pero el árbitro, cuando se designa un árbitro, lo invitan a uno a ser árbitro, igual pasa. Tiene que decir si tiene hijos, si no tiene hijos, si está casado, si tiene novia, no tiene... Bueno, para el arbitraje no, sino tiene que decir qué relaciones profesionales están, ¿no? O las tiene o no las ha tenido. Laborales, profesionales, personales, que puedan implicar algún conflicto con las partes. O sea, si yo he sido abogado, portero de la empresa por la cual voy a ser árbitro y esa empresa es parte, pues tengo que no aceptar el arbitraje. O también puedo decir, sí, miren, por si acaso yo he sido abogado de esta empresa, entonces las partes deciden si quieren que yo sea el árbitro. Bueno, a mí
Alguna vez me ha pasado, por ejemplo, yo he trabajado en la Superintendencia de Banca y Seguros y me propusieron como árbitro siendo una de las partes una empresa del sistema financiero. Y yo dije, bueno, yo soy funcionario en la Superintendencia de Banca, si tienen algún problema, alguna objeción, y las partes dijeron que no. ¿Y en qué momento debe uno revelar? Es decir, cuando uno acepta el arbitraje. La aceptación del arbitraje, que se da generalmente por una carta o llenando un formulario, se da o es el momento en el cual el árbitro tiene que declarar las circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre su imparcialidad o independencia. El deber de revelación, entonces, constituye ese mecanismo, como dice alguien, constituiría el seguro de vida del arbitraje, ¿no? Y acá también hay que decir algo importante. El arbitraje, un profesor mío de arbitraje decía, el arbitraje vale lo que valen los árbitros, ¿no? Entonces, de esa forma, el deber de revelación se constituye como una figura que asegura la vida del proceso arbitral. Porque si algún árbitro oculta o no, o omite de buena o de mala fe alguna circunstancia o hecho, puede afectar el proceso. Ustedes saben, por experiencia, que a veces un proceso de recusación o un incidente de recusación puede demorar, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. ¿Cómo está regulado el arbitraje en nuestra ley? El artículo 28 de la Ley de Arbitraje dice: todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin demora cualquier nueva circunstancia. Y también en el transcurso del arbitraje deberá declarar o revelar si ha surgido alguna incompatibilidad. Nuestra ley de arbitraje la trae de la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre arbitraje, que está regulado en el artículo 12. Casi es similar, ¿no? Porque hemos seguido la ley de modelo. Como se ha manifestado acá, la ley ni los reglamentos arbitrales establecen cuáles son los supuestos o los casos en los cuales hay una incompatibilidad o ya hay un conflicto. Esto queda abierto. Y ahí surge el problema, ¿no? Hay casos evidentes en los cuales sí existe el conflicto. Por ejemplo, si yo soy árbitro y digo, soy amigo, tengo amistad con uno de los abogados que es parte en el arbitraje, bueno, evidentemente hay una situación de conflicto de intereses y que da lugar a que la otra parte objete y luego yo tenga que retirarme. O si yo digo he sido asesor o tengo algún vínculo profesional, esos son los casos muy evidentes, muy claros. Pero hay casos en los cuales hay dudas sobre esto y les voy a presentar un caso. Pero ¿qué cosa es revelar? Revelar es declarar o expresar toda circunstancia que pueda dar lugar a duda justificada sobre la imparcialidad o independencia del árbitro. Toda circunstancia que genere razonablemente una duda, ¿no? Y acá está el problema. ¿Qué cosa es esa duda? ¿Qué cosa es duda justificada o razonada, ¿no? El principio, o en principio, y es un consejo que yo sigo, lo mejor es declarar todo, porque a veces dicen, mejor esto no digo y esto sí lo digo. El principio que debe regir la conducta del árbitro, como dice Fernando de Traseñí, comentando la ley, dice, es el indubio pro declarazione, es decir, mejor que la parte decida si hay conflicto o no hay conflicto, porque en algunos casos son los árbitros que dicen, no, yo creo que acá estos hechos o estas circunstancias no constituyen conflicto de intereses, por lo tanto no lo declaro. Ejemplo, en un caso,
un árbitro es designado reiteradamente por una de las partes, digamos que 20 veces, ¿no? Y este árbitro no declara eso al momento de aceptar. Y la otra parte, como los pajaritos vuelan, se entera y descubre que lo que decimos acá en nuestro sistema es caserito de una de las partes. Entonces, eso no es adecuado, ¿no? Por ética, hoy estoy viendo también a nivel de contratación pública, por ejemplo, que no se está nombrando seguido a un árbitro. ¿Por qué? Para evitar el conflicto de intereses, ¿no? Ese es un tema. Hay otro tema, por ejemplo, que genera, si eso es una circunstancia que genere duda o no sobre la imparcialidad o sobre la independencia. Y es el caso, por ejemplo, si un árbitro es en otros arbitrajes reiteradamente le interponen a los laudos que dicta o contra los laudos una acción de amparo o reiteradamente lo recusan, ¿no? Pero todos los amparos y todas las recusaciones anteriores sean declaradas improcedentes y son declaradas infundadas las recusaciones. Entonces, cuando acepta el arbitraje o a ser árbitro, dice, bueno, voy a declarar que he tenido arbitrajes con esta parte, pero no declara que ha tenido recusaciones en esos procesos arbitrales o que ha tenido procesos judiciales o por daños y perjuicios o procesos judiciales por acciones de amparo, siempre con esa parte. Digamos que hay como 10 o 15 procesos. Entonces, cuando llega la otra parte se entera de que este señor ha sido árbitro, dice, efectivamente, ha declarado que ha sido árbitro, pero no ha declarado los temas de recusación o los temas de los procesos judiciales. ¿Habrá conflicto de intereses? ¿Será eso materia de recusación? En un caso, o en esos supuestos, yo considero que sí, porque si bien podría decirse que una de las partes no tiene derecho a estar recusando para luego recusar en los siguientes arbitrajes, lo que sí yo digo es que no se revela el hecho de las recusaciones, aunque son infundadas, porque también puede haber una mala fe de la parte que lo recusa, sino que no se ha revelado una situación de conflicto, una situación que no tiene una relación cordial con una de las partes. Eso es lo que no se ha revelado y por esa razón existiría el conflicto y se estaría faltando a la transparencia en el arbitraje. Porque una de las bases del arbitraje es la confianza. Es decir, las partes tienen que confiar en los árbitros. Si la confianza se rompe, entonces no va a haber buen arbitraje. ¿Por qué? Porque el árbitro es juez privado. En cambio, el juez, cuando uno va al Poder Judicial, el juez es público, ¿no? Entonces ahí hay causales de recusación previstas en la ley orgánica. Acá vemos que no hay causales de recusación previstas o listadas. Por eso que acá es la confianza. Si se rompe la confianza, no hay buen arbitraje y no hay buen árbitro. Porque árbitro que no declara o que omite está faltando a dos principios. El principio de la transparencia, que es otro pilar del arbitraje, y el de buena fe. O sea, si un árbitro oculta una circunstancia, ahí me parece mala fe. ¿Cómo se...? Gracias. Estamos en los descuentos. ¿Cómo se puede o se puede convalidar el conflicto de intereses? Es decir, yo declaro todo, o sea, como decir, abro mi vida profesional, mi vida académica. Sí se puede. Las partes, dice el artículo 28 de la ley de arbitraje, pueden dispensar los motivos de recusación que conocieran y en tal caso no procederá a la recusación o impugnación del laudo por dichos motivos. Es decir, la parte puede
no objetar, pero claro, conociendo. O sea, si el árbitro cumple con su deber de transparencia, de buena fe y su deber de revelación, no hay problema. O sea, el árbitro cumplió, allá la parte que renuncia o no objeta. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del deber de revelación? Las consecuencias son graves. Primero, que el árbitro, yo sí diría que estaría perdiendo prestigio, ¿no? En tema ético. Puede generarse una responsabilidad para el árbitro. Las otras consecuencias son la recusación y luego la anulación del laudo. O sea, las consecuencias son complicadas. La recusación es el mecanismo por el cual se va a regular también la falta de transparencia o la falta de deber de revelación, y se va a regular el conflicto de intereses, pero va a ser la parte que va a objetar. Luego, puede ocurrir la renuncia del árbitro cuando faltó al deber de revelación, se manifestó el conflicto, la parte objeta y recusa. ¿Cuál es mi consejo? Acá hay muchos árbitros. Yo diría que lo mejor es renunciar. O sea, si una de las partes no confía, porque ya recusa, yo opto por renunciar. Yo creo que eso es lo más sano. Como dice, otra vez volviendo al tema de la relación, porque acá es un tema de relación de confianza. Si así empezamos, ¿cómo terminaremos? O sea, yo prefiero renunciar a cualquier objeción, porque nuevamente digo que el arbitraje se basa en la confianza, en la tranquilidad y en el deber de buena fe que las partes deben tener. Concluyo con esto. Esto del conflicto de intereses, esto del deber de revelación, es muy importante para el arbitraje. Y yo creo que todo árbitro y las partes mismas debemos fortalecer este tema, porque de esto depende el futuro del arbitraje. De esto depende fortalecer la confianza de las partes y de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia y en el arbitraje. Y de esto depende asegurar la transparencia del arbitraje. Y algo más que creo debemos hacer, desarrollar una cultura del arbitraje para fortalecer más este mecanismo que, gracias a Dios, o gracias al sistema legal que tenemos acá en el Perú, se está desarrollando y creo que muy bien, y gracias también a estos eventos e intercambio de ideas. Bueno, muchas gracias por su atención. Su énfasis en el tema del deber de revelación, y como muy bien ha señalado, en realidad frente al deber de revelación lo que hace el árbitro es someterse a la decisión de las partes. Se coloca pone su función a merced de lo que las partes, conociendo la revelación, pudieran brindarle o no, tener la certeza de la imparcialidad y de la confianza que el árbitro debe brindarle. Creo que el doctor Guzmán ha hecho muy bien en poner el tema de la prevención de posibles conflictos de intereses, en la importancia que le ha dado al deber de revelación, y repito, este sometimiento del árbitro a la decisión de las partes. Y también muy interesante las consecuencias de la falta de deber de revelación, muy ligada a la presentación anterior y a la doctora Merino, sobre la pérdida de confianza, la pérdida de prestigio, este sentido de pertenencia de la comunidad, que me permitiría volver en la segunda ronda de preguntas. Cerraremos este panel con la intervención del doctor Eduardo Barbosa, a quien quisiéramos preguntarle sobre un tema que se está produciendo en nuestro país y que es importante, que puede ser un importante fruto, un tema de conflicto de intereses. ¿Qué problemas puede traer la designación reiterativa o sucesiva de un mismo árbitro por una misma parte en diversos arbitrajes? ¿Genera necesariamente una falta de independencia del árbitro? ¿Cuál debe ser el tratamiento de este supuesto, el llamado árbitro amigo, ¿no es cierto? Reiteradamente nominado por una misma parte en diversos procesos, sus consecuencias y cómo tratar este tema. Doctor Barbosa. Bueno, antes que nada, agradecer la gentil invitación para compartir esta muy distinguida mesa
y comentar ante ustedes algunas reflexiones. Son 3 preguntas que me voy a permitir dar lectura a mis respuestas, a mi opinión, muy ligadas entre sí, ¿no? Ahora, si uno revisa nuevamente las preguntas, yo las tengo acá anotadas, no sé si las tienen o han tomado nota, como abogados que somos debemos leer y leer bien, ¿no? La primera pregunta se refiere a una designación reiterada o sucesiva, no así a eventuales mismas designaciones que se puedan generar en diversos lapsos de tiempo. Además, al decir designaciones efectuadas por una misma parte, entiendo que se incluyen también a los mismos estudios de abogados, que son justamente ellos quienes normalmente sugieren a la persona del árbitro a sus clientes. La segunda interrogante utiliza el término necesariamente. Vale decir que no debiera ser per se que se presente una falta de independencia ante repetidas designaciones de la misma persona. Y en tercer lugar, se pregunta cuál debe ser el tratamiento en estos casos, con lo cual habrá que partir del tratamiento legal que tenemos vigente para poder absolver este interrogante. Bien, estos temas creo que son de especial preocupación, toda vez que en la práctica el nombramiento de árbitros resulta claramente central en un arbitraje. Creo que es una verdad absoluta, ya se ha dicho también hace un rato, que un buen arbitraje es resultado de un buen árbitro o de un buen tribunal arbitral según sea el caso. En tal sentido es correcto afirmar que allí, vale decir, en la designación misma de los árbitros, es que se está definiendo el éxito o no de un caso concreto. Siendo ello así, el tema de esta intervención referida a la imparcialidad e independencia del árbitro resulta de la mayor importancia, no solo para los casos concretos, también ya se ha dicho, sino para la supervivencia de la institución arbitral. Es un principio reconocido y aceptado que el árbitro, en sus actuaciones arbitrales, debe conducirse con independencia e imparcialidad. Si bien es común encontrar de la mano ambos conceptos, su definición posee ciertos matices que las diferencian. Así, la independencia se traduce en la inexistencia de vínculos sustanciales entre los árbitros y las partes, sin ataduras, mientras que por la imparcialidad se entiende la actitud neutral del árbitro respecto a la controversia que está llamado a resolver, libre de prejuicios, libre de prejuzgamientos, así como libre de preferencias por alguna de las partes o de los abogados de las partes. Un segundo aspecto que tiene que tomarse en cuenta es la confianza que subyace a toda institución arbitral. A partir de ello, se señala y bien que un árbitro no solo tiene que ser imparcial, sino que debe aparentar dicha imparcialidad, a efectos de resguardar esa misma confianza. Hay una antigua frase conocida que pinta esto de cuerpo entero: la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que también parecerlo. En ese sentido se genera toda una serie de implicancias en nuestro ordenamiento tendientes a resguardar no solo la imparcialidad e independencia del árbitro, sino la apariencia del mismo, apariencia que dependerá del contexto específico en que se sitúe el árbitro. En base a estos conceptos podría señalarse que la designación reiterada de un árbitro en distintos arbitrajes por una misma parte, o un mismo estudio de abogados, podría ser sustento para el cuestionamiento de la independencia o imparcialidad de cada árbitro, en base a la apariencia generada. Sin embargo, a mi juicio, y estoy viendo que coincidimos en la mesa, esta situación per se no supone una falta de independencia o imparcialidad. Nótese que una de las preguntas asignadas precisamente si esto genera necesariamente una falta de imparcialidad o no, se formulaba de dicha manera. Sustento el porqué, de mi opinión. En primer lugar, debemos destacar la situación de la designación reiterada de un árbitro no siempre es un acto voluntario de las partes. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en el nombramiento residual realizado por las instituciones arbitrales, las cuales pueden determinar de manera discrecional la asignación de un árbitro para una determinada controversia. El hecho de que la designación sea realizada por un tercero imparcial difícilmente debiera generar dudas en la existencia de una relación con la parte. Y digo difícilmente debiera generar dudas, salvo que pueda demostrarse algún tipo de influencia de alguna de las partes o de los abogados de las partes con dicha entidad designadora. Ahora bien, para el caso que se plantea, en el que una de las partes sea quien designe a un mismo árbitro en distintos arbitrajes, las consideraciones pueden ser diversas. Una de ellas son los altos estándares éticos de la persona a nombrar. 2, la conocida entereza y firmeza de dicha persona en su actuar. 3, el reconocido prestigio académico del árbitro, me refiero a la cátedra que ejerce, o reconocimiento mismo en el medio legal. 4, la trayectoria profesional de la persona. No me refiero ya al perfil académico antes mencionado,
sino que se trata de una persona que ejerce profesionalmente, empíricamente la profesión. Vale decir que se trata de una persona que está en la cancha. Quinto, el conocimiento especializado del árbitro que proviene de prácticamente lo anterior, en torno a la controversia, precisamente por haber participado en la resolución de pretensiones derivadas de controversias similares. Sexto, su consabido buen criterio y capacidad de análisis de las cosas, y etcétera. Podría continuar. Y en un mercado tan pequeño como el nuestro, en donde además queremos que todas estas características se reúnan en una sola persona, muchas veces resulta que las opciones que tenemos son pocas. Sin dejar de mencionar, por cierto, todos los conflictos de intereses, que entiendo se presentará en otro módulo, que se dan antes de la aceptación del encargo de árbitro o durante el desarrollo de los casos arbitrales, cada vez mayores, incluso por razones de tipos indirectas, no directas, sino de tipo indirecto. Bueno, como vemos, los motivos que pueden llevar a una parte para designar al mismo árbitro en diversos arbitrajes no siempre podrían reputarse como causas para poner en entredicho la independencia o imparcialidad del árbitro. Ejemplo, una situación normal es que se dé el nombramiento reiterado en caso que existan pocos especialistas en materias arbitrales que se discutan, no siendo entonces per se esto ilícito o irregular. No obstante lo anterior, me parece prudente dejar una reflexión adicional, y es que cuando una parte o un estudio de abogados nos designa árbitros, creo que debemos usar nuestro sentido común antes de aceptar rápidamente o no la designación, a efectos de evitar que esto se dé repetidamente en el tiempo. Y es que hay otro dicho que también puede terminar aplicándose acá, y es que tanto va el cántaro al agua que un día se rompe. Por cierto, me estoy refiriendo específicamente a periodos cortos de duración, sobre los cuales me pronunciaré en unos minutos. Y por último, estoy obviamente descartando de plano aquellos árbitros de planillas, ¿cierto? Aquí ya se dijeron el árbitro amigo o algunos sinónimos. Árbitros de planillas de ciertas partes litigantes y estudios de abogados, incluidos secretarios arbitrales. Quienes están en el mundillo arbitral creo que sabrán a lo que me refiero, de lo que hay que cuidarse para cuidar así la institución arbitral que queremos todos que ésta perdure. Ahora bien, dado que, como hemos señalado, el análisis debe ser casuístico en torno a cada para este mecanismo de control, a efectos de salvaguardar los hechos que pueden generar dudas o controversias respecto de la independencia o imparcialidad, esto se dará a través del mecanismo de recusación iniciado por la parte que se sienta afectada, que de alguna manera también ya se ha mencionado. Ante ello, si la otra parte o no conviene en la recusación, el árbitro que se haya visto recusado podrá decidir renunciar a su cargo o, si considera conveniente, vale decir que no interfiera con su conducta de independencia e imparcialidad, podrá realizar sus descargos respectivos. Finalmente, será un tercero imparcial quien decida la continuación del árbitro en el procedimiento, ya sea la institución arbitral o, en todo caso, los otros dos miembros del tribunal arbitral en un caso ad hoc. Ahora bien, dado que la capacidad de la recusación de las partes en un procedimiento arbitral depende del conocimiento que éstas puedan tener acerca de las situaciones que pudieran generar dudas, la mejor forma que las partes realicen un control sobre ello se dará mediante la revelación y o declaración oportuna por parte del mismo árbitro de todas las situaciones, esbozando las razones que despejen las dudas en torno a su imparcialidad, lo que se conoce como el deber de revelación o declaración del árbitro. En nuestra normativa, un poco para aterrizar ya lo dicho, por regla general y tal como se ha establecido en la ley de arbitraje, la persona designada como árbitro deberá revelar toda la información que pueda dar duda justificada sobre su imparcialidad o independencia. En este sentido, es claro que una situación como el nombramiento o participación reiterada del árbitro por una misma persona es una situación que debe revelarse. Lo anterior no presenta contradicción con la práctica actual del arbitraje, en la que no es extraño observar las revelaciones de los árbitros con este tipo de información. De hecho, los principales reglamentos de los centros de arbitraje en nuestro medio contienen previsión en resguardo de ello y abordan y prescriben el deber de revelación o obligación de declaraciones y situaciones que pudieran generar dudas razonables sobre su actuación. Aparece así en el artículo 20 del reglamento de la PUC, también en el artículo 29 y 30 de la Cámara de Comercio, 16 del respectivo reglamento del AmCham, el artículo 224 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado y así, por mencionar los principales. Ahora bien, las instituciones antes señaladas, en sus mismos reglamentos o en sus respectivos códigos de ética, que
Digamos, la primera posición arrancaba con el término ético, al desarrollar en extenso las situaciones que podrían generar dudas razonables e imparcialidad o independencia de los árbitros, así como las materias que deben ser reveladas por el mismo, se pronuncian acerca de la designación reiterada del árbitro por una misma parte. Me refiero, por ejemplo, al artículo 6 del Código de Ética de la Cámara de Comercio de Lima, que básicamente aplica un periodo de 5 años respecto de los nombramientos que se han tenido, que ha tenido ese mismo árbitro en situaciones anteriores, nombrado por la misma parte, el Código de Ética del AmCham, que reduce un plazo ya no de 5, sino de 3 años, y así podríamos continuar. Finalmente, y para ajustarme al tiempo, lo mismo se mencionó hace un rato sobre las directivas de la IVA, de la International Bar Association, en donde nos dan un listado, ¿no?, de, digamos, respecto, o pautas, recomendaciones, porque no son mandatos, ¿no?, a seguir. Y tenemos básicamente 4 listas: una lista roja no renunciable, situaciones en las cuales obligan al árbitro necesariamente a inhibirse; una lista roja renunciable, en la cual su participación se convalida con un consentimiento expreso de las partes; una lista naranja, en virtud de la cual las situaciones que deben ser reveladas por los árbitros se convalidan con el solo silencio de las partes; y una lista verde que generan o no generan un deber de revelación de las situaciones allí mencionadas. Lo que quiero decir con esto es que las propias normas las propias directivas de la IVA no descalifican automáticamente al árbitro con dicha revelación, sino que dan instrumentos a las partes para investigar más acerca de los hechos que puedan generar suspicacia sobre la conducta arbitral. De hecho, la designación reiterada o sucesiva, sin concurrir con algún otro tipo de nexo o vínculo entre el árbitro y las partes, pertenecen a la lista naranja, el tercer rango que mencionaba. Y estas fijan expresamente un plazo determinado a tenerse en cuenta, 3 años, como en el caso del reglamento del AmCham. Más aún, relativizan el deber de revelación del árbitro frente al supuesto de una participación reiterada cuando se trate de arbitraje sobre materias especializadas. Dada la pertenencia a la lista naranja, si bien el árbitro tendrá que revelar su participación reiterada como árbitro de una de las partes en otros procesos arbitrales, su inhibición al cargo se sujetará a un pronunciamiento expreso y justificado de la otra parte. A manera de conclusión, entonces, podemos señalar que el problema que se genera a través de la designación reiterada de un árbitro por una misma parte o sus abogados, ¿no?, es que de un lado pueda generar dudas sobre su imparcialidad o independencia, pero que a nuestro modo de ver particular debiera analizarse de manera casuística, y de otro lado pueda gatillarse una serie de consecuencias dentro del procedimiento arbitral. De manera general, el árbitro tendrá el deber de revelar o declarar estas designaciones anteriores, podrá ser recusado por la parte que pudiera verse afectada por tal situación, haya sido o no revelada por el árbitro, será pasible de una sanción en caso no haya cumplido con el deber de revelación de conformidad con los códigos de ética o reglamentos pertinentes y demás normas aplicables que conocemos. Y finalmente, con respecto al mismo procedimiento arbitral, una situación como la descrita, aun si la recusación deducida por una de las partes no prosperara o fuera desatendida, podrá ser utilizada como causal de anulación del laudo arbitral que surge en ese procedimiento arbitral, como lo establecen los artículos 63 y 29 de la Ley de Arbitraje. En caso de apararse el recurso de anulación, corresponderá entonces que el tribunal arbitral nuevamente se conforme de manera correcta, con lo cual estaríamos pasando a reiniciar todo el procedimiento arbitral. Eso es todo. Gracias. Finalmente, en esta interesante mesa, el doctor Eduardo Barbosa ha desarrollado el tema del árbitro reiteradamente nombrado por una de las partes, y ha dicho con toda razón que no es un impedimento per se, pero nos ha dado una serie de lineamientos, desde normas internacionales hasta consideraciones personales y éticas de cada árbitro, de las consideraciones a tener presentes para, primero, revelar el hecho, en segundo lugar, abrir la posibilidad de excusa o habilitar a las partes a una recusación y hasta poder llevar a la nulidad del laudo si es que se constatara que el árbitro no ha actuado con la independencia debida. Creo que en general, señoras y señores presentes en este evento, hemos analizado en este primer panel de manera muy interesante la preocupación que la comunidad arbitral debe tener por la independencia de los árbitros. Y me parece muy importante que nuestra universidad, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, nos ponga esta preocupación por tratarse de una de las instituciones arbitrales más prestigiadas de nuestro país. Yo quisiera en esta ronda final
pidiéndoles unos 5 minutos a cada uno de los panelistas, creo que eso disponemos unos 5 minutos para una ronda final, plantear una pregunta adicional, aunque ha sido expuesto este tema, pero que yo me permitiré resumir de este modo. Primero, creo que hemos hablado de una suerte de autocontrol de la comunidad arbitral. Ya se ha dicho que incluso las reglas éticas o están en la lista naranja o son soft law, es decir, no son normas imperativas, es más bien un tema de consideración de situaciones a ser tomadas en cuenta. Muy importante, estamos hablando con mayor razón de esta idea de autocontrol. El doctor Fernández ha planteado con mucha inteligencia el tema del sentido de pertenencia, es decir, ¿a quiénes nos interesa especialmente preservar la idoneidad del arbitraje? A los árbitros, a la comunidad arbitral. Es de nuestro interés que en el Perú, en nuestro país, en que se está avanzando y bastante bien a solventar, a consolidar el arbitraje como solución alternativa de conflictos, este no se pervierta. No haya los árbitros de planilla de los que ha hablado el doctor Barbosa, no tengamos nominaciones reiterativas en las entidades públicas de las mismas personas, porque eso genera desconfianza. Los árbitros tomemos conciencia que cuando somos árbitros de parte no somos abogados de parte, somos árbitros, que una parte nos designó, pero que nos otorga un mandato consistente y un contrato consistente precisamente en actuar con independencia y con imparcialidad. Y a todo eso yo agregaría un debate abierto en nuestro país. ¿Interesa fortalecer o no el arbitraje institucional? Nos interesa que estas garantías sean dadas precisamente por un sistema arbitral en el que fortalezcamos aún más el sistema arbitral institucional, sin perjuicio, por supuesto, de la libertad de las partes de poder pactar la nominación de árbitro. Nos interesa como sistema, como comunidad arbitral, poder tener mecanismos más institucionales de control. Y a la doctora Merino, con su enorme experiencia en el sector público, yo también quisiera pedirle cómo vería ella, de su perspectiva de funcionaria pública tan destacada en tantos cargos, el deber del Estado, del cuidado especial que el Estado debe tener en la designación de sus árbitros o en los mecanismos de control respecto a las funciones arbitrales. Me refiero al OCE, a la propia Contraloría. ¿Qué ideas tendría ella para asegurar un rol mucho más activo, llamaría yo, mucho más preocupado del Estado en relación a los árbitros que designa? Les concedería entonces a los señores árbitros una ronda final de intervenciones. Quizás lo hacemos al revés, comencemos del último al primero, le dejamos a la doctora Merino el cierre del evento. Viendo estos temas, ¿cómo hacemos un mayor autocontrol? ¿Cómo puede la comunidad arbitral fortalecer este rol? Me parece que ese ha sido el sentido de este panel y creo que ha sido brillantemente presentado por los panelistas. Me gustaría redondear esta idea con estas reflexiones. Doctor Barbosa, arranque usted, si es posible. Gracias. Bueno, sí, yo creo que una primera reflexión en torno a esto y que puede ayudar a que las cosas mejoren, creo que todo es mejorable, ¿no? Es un consejo a los abogados, ¿no? O sea, finalmente somos los abogados los que de alguna manera podemos hacer velar porque las cosas caminen correctamente, ¿no? Eso por un lado. Yo recuerdo un caso en el que, cumpliendo con el deber de declaración, revelé que en el estudio de abogados que me había nombrado solamente una vez y después ya no me he vuelto a nombrar por ese problema, ¿no? Revelé que uno de los socios de ese estudio es un miembro de mi familia, ¿no? Lo cual fue aceptado por, digamos, por ambas partes, ¿no? Y este era un caso bastante complicado que venía con una medida cautelar en sede judicial, que finalmente los tres árbitros, 3-0, ¿no?, decidimos mantener dicho status quo hasta sacar el laudo, o emitir el laudo. Inmediatamente después de resolver ese pedido, porque la parte que estaba afectada por la medida cautelar había pedido que se varíe, aunque se deje sin efecto, inmediatamente al día siguiente me recusó. Creo que es la primera recusación que he tenido. Y la verdad es que, claro, lo prudente para cuidar el arbitraje es renunciar. Así, digamos, lo que estamos haciendo es limpiando la cancha para que no quede una eventual causal de recusación, ¿no? Perdón, de anulación, del laudo. Finalmente fue lo que hice, ¿no? Pero, digamos, hubo un abogado que se prestó a firmar el escrito, que a pesar de haber aceptado mi participación como árbitro y haber tenido no es un laudo parcial, porque simplemente era un tema digamos, del cuaderno cautelar, en donde simplemente manteníamos el status quo, había, digamos, pensado, ¿no?, que en realidad quien se había encargado de mantener la medida cautelar era uno de los árbitros de 3, ¿no? Con lo cual salí del arbitraje. Entonces, un poco el consejo es, somos nosotros los abogados los que finalmente tenemos que velar porque las cosas vayan bien, ¿no? Los clientes pasan, ¿no?, y los abogados nos quedamos.
Creo que un tema segundo está, digamos, si lo miramos ya desde el punto de vista del Estado, yo diría enfocado en el caso de los recursos de anulación, ¿no? O sea, creo que las cosas van caminando bien, no son pocos los laudos que se anulan, ¿no? Hace un rato conversábamos sobre un caso que hemos tenido juntos, que finalmente puede terminar en un tema de anulación. Yo creo que las dos salas que tenemos, las salas que se tienen y que, digamos, revisan los casos de anulación, el Estado tiene que preocuparse muy, pero muy en serio en relación a ese trabajo, ¿no? Digamos, mal que bien va funcionando, pero es algo que hay que mirar de cerca, ¿no? Porque finalmente el recurso de anulación va a ser el cuello de botella, ¿no? Se dijo, y yo lo digo, el resultado de un arbitraje depende de un buen árbitro. Pero si eso finalmente termina anulándose y regresamos todos a foja cero, entonces, ¿de qué nos sirvió el arbitraje, no? Gracias, doctor Barros. Doctor Guzmán, le agradecería sus comentarios. Sí, muchas gracias. Me parece muy pertinente el punto de debate que se ha puesto en la mesa con relación a qué hacer o cómo controlar esto cuando existe el conflicto de intereses o la incompatibilidad. Yo siempre pregunto cuando invito o cuando alguien va a ser árbitro, me van a designar como árbitro, siempre mi pregunta es, ¿tienes alguna incompatibilidad, ¿no? ¿Tienes algún problema con esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacer de parte del Estado? Gran parte de los arbitrajes en nuestro país se llevan siendo parte del Estado. No creo que no manejamos porcentajes, pero podríamos decir que son 70% de arbitrajes son parte del Estado. Entonces, hay un mecanismo que a mí no me gusta o no me gusta y que se ha establecido en la modificatoria de la Ley de Contrataciones, la última. Y escribí un artículo en la anterior revista de arbitraje que se sacó en el Congreso anterior, pero que esto lo sigo poniendo sobre la mesa, y es el siguiente: a los árbitros que incumplen con el deber de revelación, entre otros deberes, se les están sometidos o estamos sometidos, porque yo también soy árbitro en OCE y también árbitros no registrados en OCE, todos estamos sometidos al Tribunal de Contrataciones del Estado para el tema de sanción administrativa. Entonces, a mí ese mecanismo no me parece, porque el Tribunal de Contrataciones, por naturaleza, está constituido para el proceso antes de la buena pro y para el tema precisamente de la contratación estatal. Pero yo digo, ¿cómo los árbitros? No sé si ya habrá algún proceso ahí, me parece que no sé, no he tenido conocimiento, pero no me parece que es la sede natural para llevar para procesar o sancionar a un árbitro en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero así está. Mi propuesta era que en OCE, donde hay una dirección administrativa de arbitraje, se constituyese, habría que estudiar esto si vía legal, vía ley del Congreso, modificatoria en la ley de contrataciones, en el reglamento, pero constituir, organizar en el centro de arbitraje o en la dirección administrativa de arbitraje de OCE un consejo de arbitraje en el cual estén representados los contratistas, el sector privado, el Estado, las entidades públicas, todos tengan ahí un miembro en el consejo de arbitraje. Y este consejo de arbitraje se encargue de sancionar a los árbitros, que lo harán de modo independiente, de modo autónomo, y además se encargue de las recusaciones, de la designación, del nombramiento, y además se encargue de fortalecer y desarrollar más el arbitraje, cosa que podría ser. Esa es mi visión. Creo que no está bien llevar a los árbitros al Tribunal de Contrataciones, sino creo que como todo centro de arbitraje, en alguna Cámara de Comercio, centro de arbitraje, todos tienen su consejo de arbitraje. Entonces igual podría estatuirse para la dirección administrativa de arbitraje en lo que es el Estado.
sugiero. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Fernández, lograríamos su intervención. Gracias. Mi contraparte como cabeza del Comité de la Cámara de Comercio Internacional de Canadá, el doctor Barry León, tuvo la gentileza de compartir conmigo un estudio que el Centro de Arbitraje de Toronto pagó a una empresa de estudios económicos para que hiciera, es un estudio interesantísimo, para que hiciera un estudio del impacto económico que la actividad del arbitraje tenía en la ciudad de Toronto. Eso fue el año 2011, creo, y los resultados los sorprendieron incluso a ellos mismos, porque la cantidad de ingreso en miles de dólares, incluso de millones de dólares, que producía el arbitraje ni ellos mismos se lo sabían. A raíz de eso, implementaron un centro de arbitraje de rechupete que se le cae a uno la baba de verlo. Ojalá lo pudiéramos tener en algún país de América Latina. Ellos tienen los medios y tienen el arbitraje y están arbitrando todavía más, y le presentaron eso a la ciudad de Toronto, y la ciudad está consciente de lo que significa para ellos en ingresos la actividad arbitral. Ojalá pudiéramos tener en los países de América Latina una conciencia parecida. Obviamente América Latina llega un poco tarde a la carrera del arbitraje. Algunos países nos hemos ido sumando, pero entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo debe actuar el arbitraje, el Estado en favor del arbitraje y particularmente en este tema de conflicto de interés? Bueno, es muy sencillo. El tema del arbitraje se basa en la confianza. Y si no hay confianza en los árbitros, y si los árbitros se portan mal, lo voy a decir muy sencilla, de forma muy clara y muy sencilla, no hay negocio. Todos estamos enamorados del arbitraje, de la teoría, los que somos profesores indagamos, nos metemos en los libros, enseñamos la doctrina, pero vamos a ser realistas, al final de cuentas esto tiene un sustrato económico, no solamente para los que arbitramos o para los que somos litigantes en arbitraje, tiene un sustrato económico importantísimo para los centros arbitrales y para nuestros estados. Entonces los estados tienen que ser conscientes de que en la medida que refuercen las reglas de ética, el arbitraje se va a solidificar, va a prosperar y se va a afianzar. Entonces es en el mejor interés de los árbitros, a los abogados, las instituciones arbitrales y el Estado, reforzar la aplicación de las medidas de ética en materia de arbitraje. El tema aquí es, ¿qué hacemos con los abogados que no cumplen? Los que estamos conscientes de la ética, los que estamos conscientes de lo que esto significa, estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a renunciar cuando hay la menor duda de la imparcialidad. Pero, ¿y esos arbitritos de planilla, esos árbitros malosos? Hace falta un poco más, hace falta que de alguna manera podamos, sin necesidad de pasar las reglas éticas, llevarlas a lo legal para que precisamente los abogados y los despachos malosos no traben el arbitraje, esas reglas de ética se puedan cumplir. De ahí mi propuesta. Muchas gracias. Finalmente la doctora Merino. Y por supuesto mi amiga Lourdes me hizo la pregunta más difícil de contestar, ¿no? El Estado. Ella habla del deber del Estado para tener un rol más activo en este tema de la designación. A ver, entonces tenemos en primer lugar que los procuradores, ¿no?, de las entidades públicas que designan los árbitros no tienen, a mi entender, un procedimiento establecido, ¿no?, para esa designación, con lo cual se puede caer fácilmente pues en el amiguismo, un primer problema, y en la OCE en default, ¿no? El segundo tema sería que el 85% de los arbitrajes, 80-85% de los arbitrajes del Estado, más o menos, los pierde el Estado. Entonces, ¿por qué los pierde? Los puede perder por una de dos razones.
lo puede perder por el árbitro estuvo mal designado, por este procedimiento, o falta de procedimiento más bien de lo que he mencionado, o puede ser porque ya llegó el tema, llegó el tema perdedor, es decir, porque las normas, las entidades del Estado no cumplieron con las normas administrativas que debieron cumplir. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Podemos abordar los dos temas. Uno sería, digamos, en el tema primero, o sea, en el tema de la designación del árbitro, valdría la pena que se instalen la meritocracia y la transparencia como elementos de juicio o de actuación de la designación de los árbitros del Estado, por un lado. Y por otro lado, digamos, sin duda, la Contraloría podría tener un rol mucho más activo en la prevención, o sea, en la educación de los funcionarios públicos y actuar más ex ante que ex post, como es hoy día la actuación de la Contraloría General de la República, ¿no? Y eso lo puedo decir con toda sonrisa porque ahora ya no soy funcionario público. Y finalmente, claro, yo, solo por una anécdota, yo trabajé muchos años, como bien Lourdes sabe, en una empresa muy grande, la Procter & Gamble, ¿no?, que está en muchos países en el mundo, tiene más de 200 años en el mundo, y alguna vez, cuando ejercí un cargo público, y eso fue con un error político, dije que si el auditor le hubiera hecho a esa empresa lo que la Contraloría le hacía al Estado peruano, hace muchos años que hubiera quebrado la Procter & Gamble, ¿no es cierto? Pero en todo caso, lo que quiero decir, y finalmente para abordar la pregunta que me pareció tan importante de Lourdes sobre si debemos fortalecer o no el arbitraje institucional y por qué, yo quería decir que a mí me parece muy importante fortalecerlo. Y la razón es porque creo que si somos más los que nos conducimos con los valores éticos que han hablado aquí los colegas, el profesor, vamos a construir, en mi opinión, a instalar en la comunidad política, en la comunidad ciudadana, lo que es una ética pública ciudadana, ¿no? Y entonces la democracia, la igualdad de la ley, los derechos fundamentales se tienen que, en mi opinión, instalar en la psique colectiva de una nación y de esa manera enriquecer la cultura política del país. Y esa, me parece a mí, es el gran aporte del arbitraje institucional a la democracia, ¿no es cierto?, a la libertad, a las reglas de la civilización, que en mi opinión son las únicas que van a llevar adelante el bienestar de nuestro país y de nuestros ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los señores panelistas por sus interesantes aportes, y yo quisiera redondear esta idea con la última reflexión que ha hecho Abate Merino, y que no por gusto, porque se nos permitía dar una opinión, planteé como pregunta. Coincido plenamente con lo que ha dicho la doctora Merino. Creo que estas preguntas que hoy nos hemos formulado y que son tan importantes, y que está muy bien que nos las hagamos desde la comunidad arbitral, no es desde fuera donde nos tienen que decir lo que está mal, sino mirando nosotros mismos. Y yo me atrevería también a insistir en eso, ¿no? Creo que uno de los mecanismos de autocontrol de los que ha hablado el doctor Fernández con tanta razón pasa porque tengamos instituciones más formales en el campo arbitral. Creo que, por supuesto, sin perjuicio de la más absoluta libertad de dos contrapartes de pactar sus arbitrajes en los términos que crean convenientes, eso es totalmente natural y es parte de la libertad. Pero pensando masivamente, y particularmente lo que nos está ocurriendo hoy día, que un 70-80% de los arbitrajes vienen desde el Estado, mandato por mandato legal además, y eso está extendiendo a cosas como expropiación, en fin. Uno de los caminos, me parece, más sólidos de autorregulación, de autocontrol, de fortaleza, pasa porque tengamos un arbitraje institucional más sólido. Creo que ese es un mecanismo de control natural, porque serán los propios centros los que filtrarán, los que garantizarán sus reglas éticas, que no son, como se ha dicho bien, reglas sancionatorias, sino en todo caso reglas que conducen al prestigio personal. Todo eso tiene un marco más institucional, más sólido, más riguroso, nos parece, si es que se hace por el camino institucional. Repito, obviamente creyendo, como creo en el arbitraje, estimulo y creo que hay que estimular que los contratos de todos vayan con cláusulas arbitrales, y en eso nadie puede forzar a que haya un mecanismo único. Pero pensando en términos masivos, en lo que uno sabe, creo que ese camino fortalecería la institución arbitral. Sé que van a haber otros temas en los que esto va a ser discutido, pero me parece que hoy hemos recibido un magnífico aporte de parte de nuestros panelistas, a quienes despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctores. Damos por culminado el primer bloque en esta primera jornada del 7º Congreso Internacional de Arbitraje, y los invitamos, por favor, a un breve receso en la parte posterior. Gracias.